les pedimos, les rogamos que si nos regalan unos minutos de su atención. Sabemos que ustedes están aquí por alguna situación familiar o de amistad, ya que en este hospital tienen algún enfermo, pero nosotros venimos del Centro Cristiano de Restauración Familiar para compartirles una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da descanso, paz a nuestra alma, a nuestro espíritu, y esa es la finalidad de que usted reciba por medio de la palabra de Dios un consuelo, una palabra de Dios, para que usted en estos momentos de problema, de situación que está pasando, pues reciba un consuelo, y no un consuelo humano, sino un consuelo divino. Buenas tardes, Dios le bendiga. El día de hoy el Señor trae una palabra poderosa. ¿Cuántos de ustedes desean, anhelan en su corazón recibir una respuesta de Dios? Y la palabra de Dios que hoy le traigo en esta tarde viene en el libro de los Salmos, en el Salmo 107, del versículo del 17 al 20, y dice de la siguiente manera: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y lo primero que quiero decirle en esta tarde es que precisamente la respuesta de Dios hoy va a ser a su favor. La respuesta de Dios hoy va a ser buena. Hoy va a ser un sí a lo que usted en este momento necesita. Y lo primero que habla este salmo es de que les está hablando a los insensatos. Está diciendo que hubo aflicción a los insensatos, y eso fue a causa de su rebelión y a causa de las maldades. Este mundo, quiero que sepa, que está lleno de maldad. Usted escucha en las noticias, hay muertes, asesinatos, secuestros, hay muchas situaciones, pero todo eso es a causa de la maldad que existe hoy en día. Y la palabra de Dios dice que lo primero por lo que hay aflicción es porque hay pecado, y el pecado es todo aquello que va en contra a la voluntad de Dios. Yo quiero que usted vea esta palabra y quiero que usted aprenda en esta tarde. Y la palabra de Dios acerca del pecado dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si yo sé que ayudar a aquella persona que no tiene de comer es bueno y no lo hago, ya estoy pecando. Si yo sé que ayudar a esa persona que vive en algún vicio para poder ayudarle y no lo hago, eso es pecado. Y usted dirá, yo no mato, yo no robo, yo no le hago males a la gente, pero todo lo que es bueno y no lo hacemos, eso ya es pecado. Y la palabra de Dios dice que el pecado precisamente es estar separados de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos separados de la presencia de Dios, es cuando nosotros vivimos en esta situación, en pecado. Y las aflicciones, el pecado, siempre la raíz y la consecuencia va a ser la muerte espiritual, es decir, el estar separados de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado no solamente trae enfermedad, trae ruina, trae tragedia, trae vergüenza y muchas de las veces trae dolor. Eso es lo que trae el pecado. Pero yo le comenté desde un principio que usted hoy va a tener una respuesta favorable de Dios. Y para que ese pecado pueda ser quitado, hay una forma que cuando nosotros la entendemos, créame que la situación puede cambiar radicalmente. Y usted se va a preguntar, ¿cómo?
Para nosotros tener la respuesta favorable de Dios, primero tenemos que reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación solamente es a través de conocer a su Hijo Jesucristo. A ese Jesús que vino hace más de 2000 años a morir en una cruz, y precisamente ese fue el objetivo, venir a pagar por todas nuestras maldades, por todas nuestras rebeliones. A través de su Hijo Jesucristo, en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, que es el Hijo de Dios, es cuando nosotros, ese pecado se nos es perdonado. Y la misma palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Pero cuando nosotros confesamos y cuando nosotros nos interesamos en conocer a Dios verdaderamente, es cuando Dios empieza a hacer una gran obra en nosotros, y es cuando Él empieza a limpiarnos de toda esa maldad. Y lo siguiente que yo quiero decirle, y que la misma palabra dice, ahí es donde empieza la respuesta, porque la palabra dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hicieron? Clamaron. Clamar es cuando uno pide con todo su corazón, es cuando uno reconoce que solamente Dios es el único que puede hacer un cambio. Cuando uno clama en una aflicción, en un problema, es porque uno sabe que el único que puede hacer la diferencia es Dios. Ese es el clamor, y ahí es donde empieza la respuesta favorable de Dios. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también la misma palabra dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál es su aflicción? ¿Una enfermedad? ¿Un dolor? ¿Su situación económica? ¿Su familia? ¿Sus hijos? Cual sea la necesidad o la aflicción por la cual usted esté pasando, yo quiero decirle en esta tarde que solo basta con primeramente reconocer que somos pecadores, aceptar a Jesús en nuestro corazón, y lo siguiente es clamar a Dios, pedirle a Dios con todo el corazón y con todo el alma que intervenga en nuestro favor para esa situación por la cual estemos pasando. Y ahí viene la respuesta. Prepare su oído, porque eso es lo que yo quiero que en esta tarde a usted se le quede y que jamás lo olvide. La respuesta de Dios, aquí la misma palabra la dio. Dice, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. Y esa es la palabra que yo le traigo en esta tarde, porque la escritura toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en este caso, en este salmo, en esta escritura, aquí la palabra dice, los libró de sus aflicciones. ¿Cómo? Enviando su palabra, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy en día sigue siendo poderosa. La respuesta de Dios, Él la usó para darles sanidad y para darles alivio. La palabra de Dios trae sanidad a nuestro ser. Es una herramienta que Dios utiliza para consolar, para guiar, para animar, para muchas de las veces exhortarnos a hacer un cambio de vida. La palabra de Dios es lo que sanó a estas personas que estaban sufriendo aflicción. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes en esta tarde quieren clamarle a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren ver la respuesta favorable de Dios? La palabra de Dios nunca pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará.
Dios sigue siendo el mismo que sana, el mismo que da libertad a los cautivos, el mismo que limpió leprosos, que sanó ciegos, que hizo levantarse a aquellos cojos que no podían caminar. Es el mismo Dios que en esta tarde hoy vengo a predicar, porque Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, siempre y por los siglos. ¿Cuántos de ustedes desean de todo corazón recibir esa respuesta? Levánteme su manita, porque en esta tarde lo primero que vamos a hacer es una oración de fe. Una oración de fe para que usted y yo podamos reconciliarnos primeramente con nuestro Padre, confesando que hemos pecado, que hemos hecho mal delante de Él. Sin embargo, que nos disponemos en nuestro corazón para aceptar a Jesús y clamar al Dios vivo, para que toda enfermedad en este momento se vaya, para que usted pueda recibir esa libertad en caso de que usted esté preso de alguna angustia, preso de alguna adicción, en caso de que usted quiera una restauración para su familia. ¿Cuántos de ustedes desean que su situación verdaderamente cambie? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente en esta tarde están dispuestos a recibir esa respuesta por parte de Dios? Levánteme su mano, no tenga pena. En esta tarde vamos a reconciliarnos y vamos a ver el poder de Dios. Apóyenme, por favor, vamos a hacer una oración de fe. ¿Quién más en esta tarde quiere experimentar esa respuesta por parte de Dios? Levánteme su mano, no tenga pena. Solamente vamos a hacer una oración de fe y vamos a orar por todos sus enfermos. Vamos a clamarle al Dios vivo, porque la palabra dice que ellos clamaron y Jehová, Dios, los libró de toda la angustia. Quiere decir que cuando nosotros clamamos, el Señor inclina su oído y es cuando presta atención para poderle dar esa respuesta favorable que usted en este momento está necesitando. ¿Cuántos más en esta tarde quieren recibir esa palabra favorable de Dios a su vida? Levante su manita, solamente vamos a hacer una oración de fe. Cierre sus ojos y ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón y reconozco que he sido pecador. En esta tarde yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y te doy la libertad de que a partir de hoy tomes el control en mi vida. Que a partir de hoy seas tú en cada situación por la cual yo pase. Sana primeramente mi corazón, mi vida, mi familia. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirle que en esta tarde hay gozo en el cielo, porque usted, el día que usted, Dios lo llame a cuentas, el día que usted enfrente un juicio en el cielo, porque va a estar parado frente a Dios, usted ya no va para el infierno, usted va al cielo.